¿Alguien tiene idea dónde podemos encontrar las funciones polinómicas? ¿No? Lara, ¿alguna idea? En arquitectura o en dibujo técnico. Bien, en arquitectura. ¿Tenés en mente algún ejemplo que se te ocurra donde puedas ver la función polinómica? Con arquitectura, me imagino, para los planos. Ajá. Bueno, sí. Hay edificios, voy a cambiar un cachito esta imagen, porque justamente quería compartirles eso antes de empezar. Lara hace un ratito dijo en los planos. En realidad, digamos, los planos son una representación de lo real. O sea que en realidad cuando nosotros vemos los planos, lo que estamos viendo es lo que se imagina el arquitecto plasmado en 2D, ¿sí? Porque en realidad cuando uno hace un plano, lo que hace es, se podría decir como cortar la superficie, entonces uno ve la representación como si fuera en una superficie plana de eso que en realidad tiene 3 dimensiones, ¿sí? Entonces Lara hace un ratito dijo que en arquitectura uno puede ver la función polinómica. Bien, por ejemplo, en la arquitectura de los parques de diversiones la tenemos seguro. Cuando nosotros vemos una montaña rusa, esa montaña rusa tiene dentro de su estructura la representación de muchas funciones. Esta que yo puse en pantalla es específicamente polinómica, ¿sí? O sea, las funciones polinómicas tienen una forma parecida a la que está ahí en pantalla con esa montaña rusa, ¿sí? De hecho, inclusive mirando, nosotros nos podemos dar cuenta, primero que nada, ¿qué han entendido que es una función polinómica? Más allá del teorema de Bolzano que ya me preguntó Lara. ¿Qué es una función polinómica? Dana. ¿Qué es una función polinómica? Alejo Arias. ¿Qué entendiste? Profe, ¿puede ser que es para calcular los polinomios o no? ¿Cómo? Puede ser que sirve para calcular, o sea, yo creo que entendí, o sea, no sé bien, pero creo que para calcular los polinomios o no. Sí, es una representación de los polinomios. Luis, ¿vos qué entendiste? Que es una función en donde cada valor de x tiene un determinado valor de y que se calcula mediante una ecuación polinómica. Bueno, sí, vamos queriendo. Fiorella, ¿vos qué entendiste? Puede ser que sea una función que tiene varias raíces. Bien, sí, va a tener varias raíces por lo general. Hay algunas que no tienen, pero por lo general tienen varias raíces. Alejo Haddad, ¿vos qué entendiste? ¿Podés prender la cámara, Alejo? Profe, Sí. yo entendí de que la función polinómica es continua en todo el dominio, digamos. A lo Bien, largo sí, de es una característica de la función polinómica y es el hecho de que es una función continua. ¿Qué significa que sea continua? de que no se corta, digamos. O sea, atraviesa el eje X, pero luego continúa. No lo entendí bien. Bien, no, te va queriendo. Continua, pero a ver, o nos olvidemos un poquito de las funciones. ¿Qué significa algo continuo? Nos olvidemos de las funciones. Que no se corta. Algo que no se corta. Algo continuo. ¿Cómo? Sí, Luis. Que no se corta. Bien, es algo que no se corta.
¿sí? Acá Cami está poniendo en el chat que una función polinómica es aquella cuya expresión es un polinomio. Y se podría decir que esa es nuestra definición más acertada. Una función polinómica es aquella función que tiene por expresión un polinomio. ¿Quién de ustedes se acuerda qué es una función? ¿Nadie? Una función así a grandes rasgos es una expresión que relaciona dos variables, ¿sí? O sea, siempre que yo tengo una función, estoy relacionando al menos dos variables, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy armando una fiesta, relaciono el costo de la fiesta con la cantidad de gente que va a ir, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, el precio del taxi, yo relaciono, ustedes fíjense que el taxi tiene como un fichero que va cayendo, se dice caer la ficha, pero en realidad va cambiando la hora del reloj, el monto, perdón, el reloj, y eso significa que el precio del viaje va a depender de la cantidad de kilómetros que recorre el taxi. Eso es una función, es una relación particular. ¿Por qué digo particular? Porque cumple condiciones particulares que se establece entre dos variables. Y en particular en la función polinómica, la variable y se relaciona con la variable x, por eso decimos que el y es una función de la variable x, a través de un polinomio. O sea, la expresión que yo voy a ver es un polinomio. ¿Qué características tiene ese polinomio? Que a veces tiene más de una raíz, que es una función continua, es decir, que no tiene cortes, lo que podría expresar en forma casera diciendo que si yo agarro un lápiz, inicio el dibujo y no me hace falta levantar el lápiz para hacer el trazo completo del dibujo. ¿Sí? Fíjense que si yo agarro el lápiz, puedo dibujar la función polinómica completa sin levantar el lápiz. Eso es una forma casera de explicar la continuidad, ¿sí? Hay dos funciones polinómicas que ustedes ya conocen y que se estudian en forma particular porque tienen aplicaciones particulares. ¿Alguien me puede decir cuáles son las que ya estudiaron? ¿Qué es un polinomio? A ver, ¿quién me puede decir que era un polinomio? Una ecuación en la que se presentan varios términos. Sí, ¿qué más? Una expresión algebraica. Bien, es una expresión algebraica de varios términos. ¿Qué tiene además? ¿O qué permite? ¿Sumar y restar, profe? No. ¿Se pueden asumir distintos valores? Bien, o sea que los términos tienen variables. Y si pueden asumir varios valores y esos términos tienen variables, ¿qué nos permitían hacer? ¿Se acuerdan que el año pasado decían que permitían generalizar? ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer, por ejemplo, cajas, yo puedo decir, bueno, para calcular el volumen de la caja, ese volumen va a depender del largo de las aristas de la caja, entonces escribo ese volumen en forma general, y si yo
doy diferentes valores de arista, voy a tener diferentes volúmenes de caja. ¿Se acuerdan que lo trabajábamos el año pasado? ¿Sí o no? Bien. Entonces, los polinomios son expresiones algebraicas de varios términos. Tienen variables que nos permiten generalizar cosas. ¿Sí? Entonces, si eso es un polinomio y las funciones que yo estoy trabajando son funciones que a mí me van a permitir, son funciones que tienen como expresión un polinomio, van a ser funciones de qué forma. A ver, ¿quién me puede decir cuál sería una fórmula de un polinomio? A ver, ¿quién me puede decir una fórmula de un polinomio? Los han estudiado el año pasado. Aunque debo reconocer que varios de ustedes todavía deben matemática de tercero. A ver, alguien que me dé un ejemplo de un polinomio. O sea, con letras una ecuación. Como quieras. A ver, dictame, por ejemplo, un polinomio. AX a las 2 más Bueno, ya le puse dos, así que puede BX ser más C. más 3X más 4. Eso es un polinomio. ¿Sí? Tiene varios términos, en este caso tiene 3. Los términos tienen variable, porque tienen la letra X, por lo tanto están escribiendo algo de manera general. ¿Sí? Bien, Cami, la pregunta la acaba de contestar Camila. Yo dije que había algunos polinomios, algunas funciones polinómicas que tenían características especiales que ustedes ya habían estudiado. Y Camila acaba de contestar en el chat que las funciones polinómicas que ustedes ya vieron son las funciones lineales. ¿Por qué? Porque una función lineal tiene la forma y igual a, por ejemplo, 3x más 1. ¿Eso es un polinomio? Sí, de grado 1. Sí. ¿Está bien? Y ya vieron las funciones cuadráticas, que son las que tienen la forma como la que acaba de dar Luis. Por ejemplo, 2x cuadrado más 3x más 4. Esas ya las vieron y ya son funciones polinomiales. ¿Por qué las vieron por separado? Primero y principal porque tienen un estudio más extenso, ¿sí? En segundo lugar porque tienen aplicaciones específicas, ¿sí? Una función lineal a mí me sirve, por ejemplo, para analizar las curvas de equilibrio en economía. Una función lineal a mí me sirve para estudiar algo proporcional. Una función lineal me sirve para, por ejemplo, analizar en la boleta de la luz de mi casa si el pago que yo estoy haciendo coincide efectivamente o no con el gasto que se hizo en mi casa. Entonces, como tienen aplicaciones particulares la función lineal, se la estudia por separado para hacer un apartado específico de aplicaciones de la función lineal. Y lo mismo le pasa a las funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas tienen muchas aplicaciones, sobre todo en la física. Ustedes han visto, no sé si han visto este año con la profe Nancy, pero en la presencialidad lo hubieran visto, lo que se denomina el tiro oblicuo. ¿Alguien sabe lo que es el tiro oblicuo? Lo usan todos los días. ¿Quién juega al vóley? ¿Quién juega al tenis? ¿Quién juega al básquet? En todos los deportes aparece el tiro oblicuo. ¿Por qué aparece el tiro oblicuo? Porque cada vez que yo tengo una pelota y esa pelota va para arriba, por acción de la gravedad, la pelota va a hacer un circuito así. ¿Sí o no?
Y ese es el dibujo de una parábola. Por lo tanto, todo tiro oblicuo tiene que ver con la función cuadrática y con la función polinómica de grado 2. Por eso es que se estudia por separado. Todo lo que tiene que ver con maximización de cosas o minimización de cosas tiene que ver con la función cuadrática. ¿Por qué? Porque el vértice de una función cuadrática o bien es un máximo o bien es un mínimo. Entonces, por ejemplo, si yo les doy un problema más geométrico y les digo, bueno, ¿cuáles son los lados que tiene que tener un cuadrado para que el área sea máxima? El área de un cuadrado es lado al cuadrado, es una cuadrática. Por lo tanto, se estudia por separado porque tiene características y uso particulares, pero no dejan de ser funciones polinómicas. Entonces, nosotros en este momento, lo que tenemos que hacer es estudiar esas funciones polinómicas de grado 3 o más. ¿Por qué? Porque como esas no tienen aplicaciones tan específicas, se estudian todas juntas como si fueran la misma bolsa. Porque el análisis a partir del grado 3 es un análisis similar. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Ya saben que cuando se corta, nos volvemos a conectar porque esto viene para largo, ¿sí? Entonces, volvamos a las aplicaciones que había dicho Lara. Una función polinómica se usa mucho en arquitectura, la tenemos, por ejemplo, en una montaña rusa, que no es otra cosa que algo arquitectónico. Aunque se utilice para un juego, el que lo hizo fue un arquitecto y un ingeniero para darle la forma, para ver los efectos, para ver cuándo la velocidad va a producir algún efecto en las personas, para encontrar ángulos específicos para que el trencito vuelva a subir con el mínimo gasto, ¿sí? Entonces eso lo estudian los ingenieros y los arquitectos, pero no dejan de ser funciones polinómicas. La característica es que pueden tener una o más raíces, no siempre las tienen, y que son funciones continuas. Además de eso, son los que se denominan funciones suaves. ¿Alguien se imagina por qué se le puede llegar a llamar función suave? Martín, ¿qué se te ocurre cuando, a ver, yo digo función suave? ¿Qué te pasa por la cabeza cuando yo digo función suave? Profe, yo respondo porque ¿Sí? estaba Sí, Martín. Bien, me llamó a mí. Función suave, no sé. ¿Qué se te cruza vos por la cabeza? Se me cruza a mí una función, no sé, lineal, polinómica, pero un poco más simple. No sé. Ajá. Digamos, con menos. La unidad tiene que ver con lo simple para vos. Puede ser. ¿Quién otro tiene alguna otra opinión de qué puede llegar a significar que una función sea suave? Porque es continua y no tiene cortes. No, porque por ejemplo, si yo te pongo, esperen que agarre el lapicito de vuelta, si yo les pongo una función así, esa función tampoco tiene cortes. Sin embargo, no es una función suave. ¿Eso que yo acabo de dibujar en verde es una función continua? Sí. ¿Profe? No, sí. Puede ser que es suave porque, o sea, porque no la dibuja así, como está dibujando ahora usted. No sé cómo explicarlo. Más especificidad. Que es como que no, o sea, no sé cómo explicar. Cuando la dibuja no lo hace tan así, o sea, como usted lo dibujó. Como que son trazos, no sé cómo explicarlo. Profe, lo que quiere decir Newan creo que es que tiene trazo ondulado. O sea, Eso. Me gusta. Sí, eso. Sí. Tiene trazo ondulado.
La que yo dibujé en verde es una función que tiene aristas, o sea, tiene puntas, ¿sí? En cambio, la función que yo tengo al costado es una función que no tiene puntas, ¿sí? Acá, Cami, se nota que estuve investigando y tienes razón, tiene que ver con algo relacionado al análisis matemático que se llama derivada, ¿sí? ¿Qué encuentra la derivada? La derivada encuentra rectas tangentes. ¿Alguien sabe lo que es una recta tangente? Miren todo lo que estamos aprendiendo hoy. ¿Alguien tiene idea qué es una recta tangente? No. Bueno. Si yo tengo esa curva que me salió no chueca, re chueca, horrible, ¿sí? Si yo tengo esa recta de ahí, hay tres posiciones en las que yo puedo ubicar una recta. Yo puedo ubicarla como estoy ubicando la recta roja. Esa recta se denomina exterior a una curva. ¿Por qué? Porque está afuera, no se tocan, están separadas. Puedo tener una recta como la que voy a dibujar en violeta. Y esa recta particularmente me está cortando a la curva en 2 puntos. Por lo tanto, recibe el nombre de recta secante. Porque la corta o la toca en 2 puntos diferentes. Y yo puedo tener una tercera recta que la voy a dibujar en naranja. ¿Qué pasa entre la recta naranja y la verde? Si yo pudiera agrandar, se tocan en un solo punto. Es como que, supongamos que esta sea una curva, no sé si ven bien mi mano. Esta sea una curva, la recta viene, la roza y sigue, pero no la atraviesa ni está por afuera, ¿sí? Es esto, viene, roza y sigue, ¿está bien? Eso es una recta tangente. Entonces, si yo tengo una curva como la función polinómica, yo puedo dibujar una tangente acá, puedo dibujar tranquilamente una tangente acá, puedo dibujar una tangente acá, porque la curva es suave, es ondulada, ¿sí? En el caso de esta que tiene aristas, ¿sí? Si bien yo podría dibujar una recta acá, esa recta no va a ser tangente. ¿Por qué? Porque una recta tangente, como para que se den una idea, si yo pudiera agrandar, la recta tangente quedaría en ese pedazo bien agrandado como si fuera paralela a la curva. ¿Sí? Si yo agrando, ¿sí? En algún momento de tanto agrandar yo vería como que la curva y la recta en ese pedacito en particular son paralelas. Acá como tengo aristas, ese paralelismo no se daría. Por lo tanto, esta es una curva no suave, y por lo tanto, si yo me voy al análisis matemático, la voy a leer o la voy a encontrar como no derivable. Y esta es una curva suave que permite en todos sus puntos encontrar rectas tangentes, porque en todos sus puntos voy a poder derivar. ¿Se entiende el concepto más o menos, por lo menos? Bien. Entonces, en este minutito que nos queda vamos a ver otras aplicaciones, y de ahí cuando nos volvemos a conectar empezamos por el teorema de Bolzano, que lo preguntó Cami, y de ahí vemos todo el resto de las cosas. En arquitectura, ¿dónde más podemos ver la función polinómica? Miren qué bonito el puente Stockton en el Reino Unido. Es un polinomio. Porque fíjense que viene de acá, hace con suavidad acá, hace una curvita, vuelve a subir y vuelve a bajar. Si yo pudiera dibujar los ejes, sería una curva polinómica, ¿sí? Representada en la arquitectura. Acá.
Esta también es polinómica, pero es específicamente cuadrática. Los arcos de esta capilla, ¿sí? Todos los arcos de este, son todos parábolas, son todas parábolas, por lo tanto son polinomios o bien de grado 2 o bien de grado 4, pero que tienen un único vértice. ¿Sí? O sea que no estaba errada doña Lara cuando me dijo la arquitectura. Miren este edificio. Es una función polinómica. Miren sobre todo el borde. ¿Sí? Si yo analizo el borde hace este dibujo. Es una función suave, es una función continua, ¿sí? Y simula el dibujo de un polinomio. Y también lo tenemos en la naturaleza. También, fíjense que si yo tengo una cadena de cerros como la que tenemos en la foto, también podría trazar sobre la superficie una función polinómica que la guíe. Fíjense que es suave, sigue suave por acá, ¿sí? Por lo tanto, podría eventualmente representarse por una función polinómica. Eso significa que si bien la función polinómica no tiene así aplicaciones de grado 3 o más, no tiene aplicaciones así abiertas como puede tener una lineal o una cuadrática, es una función que me puede llegar a permitir encontrar modelos de situaciones de la vida diaria o arquitectónicos o artísticos que sean estudiados a través de esta función. De hecho, cuando terminemos de hacer los dos prácticos, vamos a trabajar con el GeoGebra tratando de encontrar la fórmula de alguna de estas imágenes que yo les puse en pantalla. Entonces vamos a ver qué herramientas matemáticas y qué herramientas tiene el GeoGebra que a mí me van a permitir encontrar la fórmula de esa función. ¿Alguien tiene idea qué cosas serían necesarias? Mientras yo voy compartiendo la otra pantalla. ¿Qué cosas sería necesaria conocer para poder encontrar la fórmula de una función? ¿Qué sería necesario conocer? Ya lo nombraron varias veces hoy día. Las raíces. Las raíces son fundamentales para determinar la fórmula de una función polinómica, ¿sí? Entonces, uno de los parámetros que uno tiene en cuenta es encontrar las raíces. ¿Alguien me puede decir por qué las raíces son fundamentales? Si alguien ya me lo contestó antes, pero alguien que no sea quien ya me contestó. ¿Alguien tiene idea por qué serían fundamentales las raíces para encontrar la fórmula? ¿No? Miren el logo de Movistar. El logo de Movistar también sale de una función polinómica. Gracias, Alejo. Acaban de aparecer en lista de espera. Alejo y Nehuen ya les di el acceso. Bueno, nadie me contestó por qué son importantes las raíces. ¿Qué puedo hacer con todo polinomio? ¿Cómo lo puedo expresar a todo polinomio? ¿Nadie sabe cómo puedo expresar un polinomio? ¿Se acuerdan del año pasado? ¿Cómo podía expresar todos los polinomios? ¿Como polinomio o con qué forma?
La tienen en la pantalla. Factorizada. Si yo a todo polinomio lo puedo factorizar, las raíces para mí son importantes porque me van a permitir encontrar todos los factores que tiene el polinomio para después, teniendo o conociendo un único punto, encontrar cuánto sería el coeficiente general. Entonces, para mí es importantísima la expresión factorizada y por lo tanto es importantísimo conocer las raíces. De ahí viene lo que me preguntó hace un ratito Camila, que me lo había preguntado también Luis por Edmodo, y es el famoso teorema de Bolzano. Y acá tiene mucho que ver la interpretación de la lengua. ¿Qué significa desde la lengua y desde la escritura este entonces? ¿Qué significa el entonces? Chicos, para que la clase funcione tienen que contestar. ¿Qué significa un entonces? Lourdes, para vos, ¿qué significa un entonces? Si yo te digo, por ejemplo, o si en tu casa vos decís, Profe, ¿sí? disculpe, puede ser que sería como un por lo tanto, digamos, es como que muestra un resultado o nada que ver. Sí, puede ser que muestre una condición. Matías, ¿a vos qué se te ocurre? No, la verdad que no sé, profe, no se me ocurre nada. Pero es lengua. No piensen Profe. en matemática, piensen en lengua. ¿Qué significa un entonces? Profe, ¿puede ser para Ay, aclarar algo, un término o una cosa? Puede servir para aclarar, pero sobre todo para claro, qué usamos un entonces. en lengua puede ser que te explica algo y dice entonces quiere decir tal cosa. Puede ser, no sé. Bien, me puede servir para aclarar o me puede servir para qué más. Acá Camila me está diciendo que si se cumple esa primera condición, entonces se da lo otro. Bien, Camila, bien. El entonces, lo use de la manera en que lo use, significa o tiene que ver con la condicionalidad. ¿Sí? Siempre que yo uso el entonces, hay una condicionalidad en juego. Ya sea porque estoy explicando algo, entonces yo digo, bueno, esto es así, entonces pasa tal otra cosa. O si ustedes piden permiso, hay veces que les dicen en la casa, sin usar el entonces, le dicen, bueno, si acomodas tu cuarto, podés ir. Pero esa pausa que hacen los papás o los tíos o los abuelos cuando dicen, si acomodás el cuarto, podés ir. A ese espacio, ¿con qué palabra lo puedo reemplazar? Con el entonces. Si acomodan el cuarto, entonces pueden ir. El entonces, como puso Camila acá, es una condicionalidad. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Bolzano? Que si una función es continua y tiene distintos signos en los extremos, entonces la función tiene al menos una raíz. ¿Sí? ¿Puede tener más? Sí, puede tener 800. Lo que me dice el teorema es que al menos una hay. ¿Qué significa en criollo básico? En criollo básico significa, fíjense que dice, si una función es continua, eso significa que no tiene que tener cortes. Y tiene distintos signos en los extremos. Eso significa que parte del dibujo va a estar acá
y parte del dibujo va a estar acá. Y además me dicen la función es continua. Eso significa que, por ejemplo, va a arrancar acá abajo y en manera continua va a pasar del otro lado. Y va a terminar con otro signo. ¿Por qué? Porque acá está positivo Y y acá está negativo Y. ¿Sí? No se olviden que este es el eje Y y este es el eje X. ¿Sí? Entonces el teorema de Bolzano me dice que si la función no tiene cortes y arranca en el lado negativo y termina en el lado positivo, por las risas que estoy viendo en las caras, me imagino que están a full con el celular. Me parece que es más importante atender. Yo estoy registrando todo lo que hacen ustedes. Ustedes verán qué hacen. Estamos a fin de año. Les decía que si la función es continua, es decir, no tiene cortes y es prolijita, y empieza, por ejemplo, en el lado negativo y termina en el positivo o al revés, en algún momento, tiene que cortar el eje de las X. Porque para pasar de un lado al otro, necesariamente tiene que pasar por el eje de las X. Por lo tanto, al menos voy a encontrar una raíz. ¿Sí? ¿Qué le pasa a esta función? Esta función cumple las condiciones de Bolzano. Sí. ¿Sí? A ver, piensen, mírenlo bien. No, profe, porque en esta la función dibujada por usted, no, como en el ejemplo de Bolzano, dice que la función también vuelve a tocar al intervalo negativo del eje Y y X también, y bueno, en cambio el otro dibujado por usted sigue para arriba. Bien, entonces ahí juega mucho, está bien lo que vos estás diciendo, Martín, ¿sí? Eso es si yo considero la función completa. ¿Qué pasa? En matemática, como los números son infinitos, yo me puedo dar el lujo de ir cortando en pedacitos, ¿sí? Entonces, si yo analizo la función completa, yo digo, como dijo Martín, empiezo en el lado negativo, termino en el lado negativo, entonces Bolzano a mí no me dice nada, porque Bolzano me dice que empiece en un lado y termine en el otro. Pero la matemática me permite cortar o dividir. Entonces, ¿qué pasa si yo hago uso de lo que dice este costadito? Y me fijo o divido la función o divido el análisis acá, justo en B. Entonces, si yo miro el lado de la derecha, o sea el lado de la izquierda, yo voy a decir, bueno, en A es negativo y en B es positivo. Por lo tanto, en este pedacito rosado tiene que haber una raíz porque pasa de lo negativo a lo positivo. Y de hecho la raíz está ahí y se llama X1. Y si yo analizo el pedazo de la derecha, ¿sí? O sea, desde B en adelante, ¿sí? Voy a tener otra raíz, se tildó la máquina, voy a tener otra raíz porque estoy pasando de lo positivo a lo negativo. Van a ver quieta la pantalla porque se me tildó la máquina, así que denle un ratito. Ahí está. Si yo analizo desde B en adelante, o sea, analizo este pedazo verde ahora, tengo que arranco en lo positivo y acá tengo un punto que está del lado negativo. En algún momento, al ser la función continua, tiene que cruzar el eje y voy a encontrar otra raíz. O sea, si bien desde el teorema de Bolzano yo analizo la generalidad y digo, bueno, pero empieza y termina en el mismo lado, ¿qué pasa? El teorema me dice, sí, tengo extremos de distintos signos, entonces hay raíces. Pero no me dice nada si están en el mismo signo.
¿Sí? Entonces no puedo suponer que no va a tener raíces. Esta tiene los dos en el mismo signo. ¿Bolzano me dice algo? Y en general no. Bueno, ¿qué pasa si la parto? Si yo la parto por B, Bolzano sí me puede decir, en el intervalo que va desde el eje hasta B, tiene que haber una raíz porque hay uno negativo y uno positivo. Y desde B en adelante tiene que haber otra raíz porque vuelvo a pasar de lo positivo a lo negativo. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá el teorema de Bolzano pide determinar si la siguiente función tiene al menos una raíz en menos 2, 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo hago todo el análisis. ¿Cómo voy a hacer si no tengo el dibujo hecho? Si yo no tengo el dibujo hecho, lo que hago es fijarme el valor de las funciones en los puntos. Entonces yo digo, bueno, si mi función es esta, ¿cómo voy a saber los signos de la función? Reemplazando la función por menos 2 y me va a dar menos 78. Reemplazo la función en 1 y me da 9 medios. Entonces, por el teorema de Bolzano, si esto es un polinomio, yo sé que la función es continua. Si esto es negativo y esto es positivo, los extremos tienen diferentes signos. Entonces, Bolzano sí me asegura que hay una raíz. Pero, si yo tuviera otro ejemplo, a ver, no me acuerdo si tiene esto otro ejemplo o no. No. En una de las que ustedes tenían, no me acuerdo, ¿cuál era, Luis, la que me preguntaste? Fx igual a x a la 3 menos 6x a la 2 más 9x menos 4. Esa está acá, ¿no? Está en el ejercicio. Sí, en el último sería el C, en el 4C. Bien, esta. Cuando yo analizo esta, a mí me piden en el intervalo menos 1, 3. Cuando yo hago f en menos 1, yo voy a decir menos 1 al cubo es menos 1, menos 6 por menos 1 al cuadrado es menos 6, 9 por menos 1 es menos 9, menos 4, esto, sepa o no el número, es negativo, porque todos los términos son negativos. Y si yo analizo en 3, me queda 27 menos 54 más 27 menos 4. Fíjense que el 27 con el 54 con el 27 se van y esto me queda negativo. Entonces la pregunta de Luis fue, yo factoricé y encontré raíces, pero Bolzano dice que no tiene. No, momentito. Bolzano dice que como los signos son negativos ambos, él no puede afirmar nada. Eso no significa que no pueda tener raíces, porque lo que puede pasar en esa función es que venga de lo negativo, suba, vuelva a bajar y sigue en lo negativo y por lo tanto haya más de una raíz y más de un corte. O sea, Bolzano no puede afirmar que no haya raíces.